existencia de los niños en la vida de los padres puede definirse como una de las experiencias más transformadoras y significativas que pueden vivir. Para muchos, los hijos traen consigo un profundo sentido de responsabilidad, amor incondicional y propósito. Los padres adoptan nuevas identidades como cuidadores, protectores y guías, y con esto una mezcla de desafíos y recompensas. En el episodio de hoy queríamos conversar sobre cómo la sobreprotección a los niños puede afectarles psicológicamente. Para añadir peso a la conversación contamos con José Pedro Espada Sánchez, profesor del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad Miguel Hernández y director del Grupo de Investigación, Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con Niños y Adolescentes. Bienvenido a Radio UMH. Hola, ¿qué tal? Encantado. Le hemos invitado porque queremos ahondar en una pieza que ha publicado recientemente el diario El Mundo, titulada ¿Por qué deberías dejar de hacer tanto caso a tus hijos? Hemos neurotizado la familia sin ser conscientes de que la sobreprotección es un maltrato. Entonces, ¿qué entendemos como sobreprotección? Bien, pues dentro de los estilos educativos de los padres hablamos de diferentes dimensiones, ¿no? O de formas de llevar a cabo esta tarea educativa como padres y madres, ¿no? Siempre se ha hablado de dos polos, ¿no? Desde el estilo más democrático y más permisivo a un estilo más autoritario, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí los padres nos situamos en ese continuo, pues depende de cómo de rígidos somos con las normas o cómo de flexibles somos con las normas y cuánto de afectuosos son los padres en un punto de ese continuo, de ese estilo educativo de autoritarismo o permisividad, ¿no? Con la sobreprotección ocurre algo parecido, ¿no? Hay padres y madres que tienden a estar muy pendientes, muy atentos a todo lo que llevan a cabo sus hijos y sus hijas, intentar que no les pase nada negativo, lo cual es normal. Yo creo que es una función que los padres y madres tenemos. Ahora, claro, establecer el límite de hasta cuándo estoy ejerciendo una función protectora razonable y cuando me estoy pasando, pues bueno, es en ese eje, ¿no? En esa línea desde la sobreprotección hasta el dejar hacer y que sea el propio niño el que eso lo vaya descubriendo y se vaya dando a veces incluso tropezones, ¿no? Y aprendiendo por ensayo y error, nos situamos también los padres y los educadores, ¿no? Es decir, los que están más pendientes y tienden al polo de intentar evitar que al niño le pase nada malo, aunque sea haciéndoles ellos o limitando su autonomía y estando muy muy pendientes de que no tenga tropiezos, pues estaríamos en el eje o en el polo sobreprotector, ¿no? Y en el otro extremo, los padres que optan más por dejar que sus hijos pues aprendan ellos solos por ensayo y error. Y hablando de esos ejes, ¿cómo podemos identificar si estamos siendo sobreprotectores con los niños? Es una cuestión importante y delicada, ¿no? Es decir, porque claro, ¿dónde está el límite, ¿no? Entre una protección razonable y normal, digamos, y una sobreprotección? A ver, proteger, decíamos que es una función que algunos niños que son vulnerables, niños, adolescentes, alguien en crecimiento que todavía no tiene herramientas para enfrentarse ellos solos al mundo, los adultos pues tenemos que protegerlos, obviamente, ¿no? Desde lo físico hasta lo psicológico, hasta lo social, es decir, todas las amenazas o peligros que existen y a los cuales pues tenemos que ayudarles para que sobrevivan, ¿no? Eso todas las especies, los padres a las crías las protegen de depredadores, es decir, que esto es algo evolutivo y normal y por eso precisamente las crías tienen apego a sus padres y en niños se observa, ¿no? Una ansiedad por separación que protege, ¿no? Es decir, los niños muy apegados a sus padres, ese apego sirve para que al no alejarse demasiado, cuando son muy vulnerables, pues no venga uno y los secuestre hablando ya o les ocurra cualquier cosa negativa, ¿no? Es que es un miedo normal. ¿Cuándo se ve dónde está el límite? Bueno, pues claro, aquí aplicamos la lógica de un padre o un adulto intenta que a su hijo o al niño no le ocurra nada malo. ¿Hasta dónde llegar para que eso no pase? ¿Y cuánto malo debo permitir que le pase? Si es que debo permitir que le pase algo malo, algo negativo, porque forma parte de un aprendizaje de la vida. Pues es un matiz muy delicado, ¿no? Ahora, si quieres, podemos hablar de algunos ejemplos que nos cuentan los padres que vienen a consulta y demás, de situaciones donde vemos que quizá hacemos un exceso de protección, ¿no? Yo creo que si comparamos pues como nuestros padres o la generación, hace una generación o dos, aplicaban estos estilos educativos a esta generación que somos ahora adultos, pues obviamente nos dejaban más y salíamos a jugar, ¿no? Y volvíamos por la tarde o a la hora que nos hubieran dicho y no sabían nada de nosotros en horas, ¿no? Y no nos pasaba casi nunca nada malo, ¿no? Ahora obviamente pues queremos saber el niño dónde está, el niño que puede tener 14 años o 16, no sé, que le seguimos por el mapa a ver por dónde se encuentra, le decimos que nos llame cada media hora.
Es decir, claro, la tecnología y algunos, la sociedad también ha cambiado y eso ha hecho que cambie nuestra forma también de saber, de querer proteger a nuestros hijos, ¿no? Bueno, seguramente muchas de estas medidas que ahora tomamos son razonables y todos las haríamos. Alguna señal que tú preguntabas, ¿no?, de cómo saber si nos estamos pasando, es si vemos que el niño al final se vuelve muy dependiente de nosotros, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Porque al final también una función importante de los padres y de las madres es proteger, pero también enseñar autonomía. Y si dentro de esta educación que estamos llevando a cabo los niños están mermando su autonomía porque están muy protegidos y no generan recursos propios, ahí eso puede ser la señal clave de que nos indica que quizá están muy sobreprotegidos. El problema que observamos es que muchas veces nos damos cuenta tarde de esto. Es decir, mira, el niño tiene 14 años y resulta que no sabe hacer X, ¿no? Es decir, o no sabe ir a la tienda y comprar él solo algo porque le da vergüenza, ¿no? O el niño que tiene 9 años y se viste solo con dificultad porque sus padres, pues con las prisas le acaban vistiendo y tiene 9 años. Son pequeñas cosas cotidianas de hábitos muy básicos, desde vestirse, el aseo, el recoger la habitación, es decir, lo de siempre, ¿no? Pero que, bueno, pues si no les enseñamos y les, entre comillas, exigimos, ¿no?, que ellos lo tienen que hacer y su responsabilidad, nunca la adquieren. Y luego podemos hablar también un poco de todo esto, ¿no? Es decir, la función de los padres, no solamente protectora, sino también educativa, en el sentido de pedir, ¿no?, de pedir a sus hijos que cumplan sus responsabilidades, acordes a cada momento, a cada edad, ¿no? Cuando son pequeñitos algunas, cuando son mayores, mayores responsabilidades. Pero muchas veces los padres llegan a nosotros ya con un hijo de 16 años y dicen, mira, es que mi hijo tiene esta situación, y llegamos tarde porque desde pequeñitos no les hemos enseñado a que tienen ciertas obligaciones que cumplir o ciertas responsabilidades que tienen, por muy incómodas que sean, llevar a cabo. Y eso es otra señal, ¿no? Los padres, por protegerles o por evitar un conflicto en casa o por decir, pobrecito, que ya lo hará más adelante, o no me cuesta nada si lo hago yo, le hago yo la cama, le cojo yo los juguetes, le acompaño yo a no sé dónde, es decir, no le dejo que él solo, pues poco a poco adquiera esa autonomía, ¿no? Y hablando de esas responsabilidades que acabas de denunciar, como recoger la habitación, vestirse, cosas básicas y del día a día, ¿cómo afecta la sobreprotección, es decir, hacer estas cosas por ellos, a los niños? Entiendo que a los niños siendo niños y más adelante en su vida adulta. Pues mira, la principal consecuencia es, una la mencionábamos, ¿no?, la falta de autonomía. Es decir, vemos al final adolescentes o niños que se ahogan en un vaso de agua, que les ocurre cualquier, no sé, imprevisto de la vida, un conflicto en clase o con una asignatura. Bueno, con los deberes, por ejemplo, es otra situación, ¿no?, de que podemos encontrar ejemplos de sobreprotección o de un estilo donde los padres nos sobreimplicamos, ¿no?, si queremos hablar de no solamente de protección, sino de sobreimplicación, donde no dejamos al niño, oye, pues un padre y una madre tienen que controlar un poco, supervisar, depende de la edad del niño también, ¿no?, pero supervisar qué deberes tiene, si los está haciendo, qué examen, cómo va académicamente, pero claro, y resolver dudas, ¿no? Yo pienso que esa función que siempre hemos tenido los padres de ayudar un poquito, ¿no? Decir, oye, tengo esta duda en matemática, este problema que no lo entiendo, y el padre soluciona el problema matemático o le ayuda, ¿no?, a entender pero claro, hemos llegado ahora mismo a un nivel, acompañado de muchos cambios sociales, obviamente, de los grupos de WhatsApp de padres y de muchos otros cambios, donde los padres estamos más pendientes de los deberes de nuestros hijos que nuestros hijos. Eso es un indicador que, bueno, nos estamos acostumbrando, pero no es normal, entre comillas. Es decir, ¿qué efectos puede tener? Pues bueno, que al final he asumido yo una responsabilidad que le tocaba a mi hijo. Y entonces él mientras está haciendo otras cosas, o él se acostumbra a que esa responsabilidad se la cubro yo. Y no aprende, y en la vida normalmente pues cada uno tiene las suyas y él cuáles está adquiriendo él y cuándo. Obviamente entiendo que los padres lo hacemos porque pensamos que es una buena solución, casi siempre es una solución a corto plazo. Es que tiene este problema o tiene este examen, vamos a sentarnos, y los padres hacen los deberes con ello. En algunos casos hace falta por apoyo escolar, pero esta implicación de, oye, por favor, en grupos de padres, que alguien me pase la hoja de ejercicios, y los padres estamos, por ejemplo, en selectividad hace poco en la PAU, unos padres decían, mira, hemos pasado una semana de nervios con la PAU, pero bueno, estábamos más nerviosos nosotros que nuestros hijos. Y les preguntamos, bueno, pero ¿tú te imaginas cuando tú hiciste la PAU, tus padres, que bueno, mis padres ni se enteraron de que habíamos hecho la selectividad de la PAU, ¿no? Claro, es un indicador, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo estoy más nervioso por un examen de mi hijo que mi propio hijo?
puede ser gracioso y hacer, hombre, y es una señal, si lo vemos así, está bonita, ¿no? Es decir, yo creo que hemos ganado en este cambio social que es en el que nos encontramos ahora, en este cambio, sí, de nuestra sociedad, en que los padres y madres estamos más a corriente de lo que le pasa a nuestros hijos, hay una implicación mayor y es bonito, ¿no? Esa parte de, oye, mi hijo tiene esa actividad, venga, va, tal, es una especie de reto compartido, ¿no? Pero la responsabilidad es de él y la ansiedad tiene que ser de él, si alguien tiene ansiedad, y las pilas se las tiene que poner él, no los padres, ¿no? Eso es una indicación. Cuando el padre o la madre está más ansiosa por algo, más preocupada por algo que el propio niño o el adolescente, eso es una señal. Y me preguntabas también por otros efectos, ¿no? Hombre, al final lo que estamos observando es que con todos estos ejemplos de sobreimplicación parental, al final los niños vemos los datos de cuáles son los niveles de ansiedad, los niveles ahora se habla de resiliencia o de recursos personales, y son muy altos. Es decir, hay más ansiedad que nunca, los niños están más desbordados que nunca, a pesar de tener tanta ayuda, ¿no? Y eso lo que nos hace reflexionar es si quizá llega un momento en su crecimiento y cuando se convierten en adolescentes que es que no tienen recursos personales, porque se lo hemos dado quizá demasiadas cosas hechas nosotros y ellos entonces ahora se ahogan en un vaso de agua. A veces de situaciones más graves, más leves, pero en general les falta recursos personales para regularse emocionalmente, para afrontar problemas de la vida, porque no se lo hemos enseñado. A veces hay que enseñar, desgraciadamente, tropezándose y pegándose contra la pared, y como decían nuestros padres antes, ¿no? Hemos hablado ahora de los niños, ¿no? En cómo afecta esta sobreprotección a ellos, pero me gustaría hablar de los padres también, porque ¿qué razones diría que nos llevan a sobreproteger a los niños? Igual el miedo o esa falta que han tenido los padres de que los sobreprotegieran a ellos. No, me gustaría que explicara qué ocurre con los padres. Pues esto ya es una reflexión personal de lo que yo observo en los padres que nos consultan y en nuestro entorno. Y la conclusión a la que yo llego es, vamos a ver, hemos cambiado de una generación donde los que actualmente ejercen como padres tuvimos un estilo educativo condicionado por, a su vez, cómo eran nuestros propios padres de esa generación, cómo era la sociedad entonces. Pues nuestros padres estaban con nosotros lo que podían, tenían que ir a trabajar, tenían tal, entonces pasaban mucho menos tiempo con nuestros hijos que nosotros ahora, ¿no? Y eso yo creo que es una ganancia. Ahora pues, lo hemos priorizado mucho más y los padres de ahora dedicamos mucho tiempo a nuestros hijos, queremos ser buenos padres. Nuestros padres, hace una generación o dos, pues tenían una función diferente, quizá menos afectiva, y en esto yo creo que hemos salido ganando. Era una función más de proveer, de establecer normas, de dejar al niño encauzado en la vida, ¿no? Como se solía decir. Y ahora pues tenemos, bueno, una mentalidad donde queremos estar implicados. Y eso es positivo, entiendo yo. Ahora, claro, antes, de alguna forma, los niños queríamos ganarnos el afecto de nuestros padres. Es decir, bueno, es que quiero portarme bien o quiero tal, y notar la aprobación de mi padre, ¿no? Que mi padre me diga, bien hecho, hijo mío, o mi madre. Y ahora, no sé si es una conclusión a la que digo solo yo, pero observo un poco el fenómeno al revés. Los padres queremos la aprobación de nuestros hijos. Queremos ser buenos padres, tanto, que quizás nos hemos pasado en algunos casos, ¿no? Es decir, nos importa tanto ser tan buenos padres, entendiendo como buenos padres un concepto que no sé si lo tenemos bien meditado, ¿no? que entonces queremos que nuestro hijo no sufra, de ahí viene la sobreprotección en ocasiones. Queremos que nuestro hijo saque buenas notas porque nos la jugamos nosotros, no se la juega nuestro hijo, me la juego yo como padre. Quedo mal yo si mi hijo no saca buenas notas. Y por tanto tengo que estar muy implicado en sus deberes. Y quiero que mi hijo me quiera. Quiero que mi hijo piense que soy el mejor padre del mundo. Y mi hijo, y también en el entorno de los padres, esto a veces yo he percibido como que hay una cierta hasta competición entre padres a ver quién es el mejor padre, ¿no? Es decir, quién hace el mejor disfraz de Halloween, quién hace el mejor... No sé, ¿no? Estoy un poco ya caricaturizando, pero sí que yo creo que el nivel entre padres se ha ido subiendo en esta especie de carrera hacia ser un buen padre o una buena madre. Entendido como buen padre, hacerlo todo estupendísimamente y sin embargo quizá estamos declinando obligaciones como padres o relegándolas porque son impopulares o porque en la sociedad tal y como nos hemos ido evolucionando se perciben como que son antiguas o como que no corresponden a la función de padre. En la función de padre y de madre pues toca decir que no a un montón de cosas
Y eso a lo mejor pues en un grupo de padres se ve impopular y dice, oye, qué padre más autoritario, ¿no? No le deja a su hija que haga, no sé, salir hasta X horas. Es decir, antes la pelea con nuestros padres era hasta qué hora me deja salir. Ahora eso, vamos, es decir, se ha flexibilizado. Seguramente los tiempos acompañan para poder haber flexibilizado eso, pero los padres en general, bueno, pues hemos tendido a relajar tanto nuestro papel como figuras de autoridad. Y hemos pasado a ser más unas figuras afectivas, que está muy bien, pero quizá hemos declinado un poco esa función, no de autoritarismo, pero sí de establecer límites, de recordar que en la vida hay obligaciones, hay responsabilidades y que los niños, pues, enseñarles a frustrarse, que eso es una de las cosas que pensamos que les faltan, ¿no? Y hablando de esos límites, para los padres y madres que nos estén escuchando, ¿qué estrategias podríamos utilizar para equilibrar esa sobreprotección que al final, como ha comentado antes, es contraproducente? Porque consigue justo que los hijos como que repudien un poco más a sus padres, ¿no? Hombre, yo creo que sí, pero a veces pues, algún padre nos lo ha dicho, ¿no? Es decir, mira, yo a mis hijos, algún padre que sí que ha entendido esta idea de que es una función parental exigir y decir que no a un montón de cosas y decir, recoge tu habitación y decir, esto no se hace, y decir, esto está mal, es una función también, aunque sea impopular. Y algún padre nos decía, mira, yo a mis hijos les explico que si ellos me piden helado, lo más fácil para mí sería darles 1 kilo de helado o chocolate, lo mismo, ¿no? Pero que es mi función decirles hasta aquí, sí, es decir, bueno, pues hoy toca un helado el sábado, pero tengo que decirte que no, es mi obligación. Y sería muy fácil para mí decirte que sí. Es decir, todo esto acabaría antes. Sería más popular, pensarías que soy más majo, pensarías que me evitaría contigo un conflicto, porque tú me presionas, yo te tengo que decir que no y tengo que aguantar. Y me dices que a tu amigo sí que le dejan o qué tal, y yo tengo que hacerme el duro. Pero en el fondo te estoy haciendo un favor, aunque ahora mismo no se vea, aunque ahora mismo yo parezca que soy el peor padre del mundo, ¿no? Esto nos pasa, por ejemplo, pues con el acceso a los móviles, ¿no? O a las pantallas, a la tecnología. Es decir, en muchos grupos de padres dicen, mira, yo voy a intentar ser el último en dejarle un móvil a mi hijo, ¿no? Pero es que resulta que ya la mayoría ya tiene. Entonces, mi hijo me dice, es que eres el peor padre, tal. Todos mis amigos tal, han entendido que no pasa nada, que móvil tal, que no hay problema, que lo vamos a usar bien y tú no quieres tal. Entonces los padres se sienten presionados, ¿no? Porque dicen, yo no quiero, yo creo que es pronto, porque no le hace mucha falta y porque posiblemente, bueno, pues no me fío de algunos de los riesgos que implica tener sobre todo acceso a datos, ¿no? Pero claro, estoy quedando yo como el padre impopular, ¿no? Hablábamos antes también de esos padres que quieren ser los mejores en todo, en darle el mejor disfraz a su hijo, incluso en el deporte lo hemos visto mucho, esos padres que se pelean entre ellos en las gradas, defendiendo a sus hijos. Y a veces parece que la pelea es entre ellos y no tiene nada que ver con los niños. ¿Cómo diría usted que afectan las expectativas que tienen los padres de que su hijo sea el mejor en el fútbol, en la gimnasia rítmica, en los estudios o incluso en la edad adulta como profesional? Pues yo creo que forma parte de esto que hablábamos, de las expectativas que tenemos los padres con nuestros hijos, ¿no? Queremos que sean felices siempre y que tengan éxito siempre. El éxito entendido, no sé, bueno, en fin, cada persona a su manera, pero nos cuesta más quizá aceptar pues que parte del camino hacia el éxito de nuestros hijos implica a veces pasarlo mal y a veces frustrarse y a veces que no te salgan las cosas y que quizá más vale que el niño un día saque una mala nota para que pase un poco el apuro de decir tengo que estudiar más, pero no porque se lo diga al padre, sino porque él experimente esa propia motivación interna, ¿no? Claro que las expectativas juegan un papel, ¿no? Es decir, en los equipos deportivos se observa, ¿no? Es decir, niños que, por mucho que el entrenador les diga, venga, que aquí estamos para pasarlo bien, esto es para divertirnos, que a veces se gana, a veces se pierde. Pero nos decía un entrenador de fútbol, mira, y luego cuando perdimos un partido en el vestuario llorando, los niños de 9 años por no aceptar la derrota o porque perder en un juego les afecta tanto, ¿no? Claro, los padres pues queremos que nuestros hijos jueguen muy bien al fútbol, que jueguen en el Madrid o que jueguen, eso siempre ha existido, pero yo creo que lo hemos generalizado tanto y lo hemos llevado a todos los terrenos que sí, seguramente les estamos trasladando a nuestros hijos sin querer la idea de que fracasar a veces forma parte de la vida,
aprender de los fracasos es muy importante, y más en los deportes, por supuesto, ¿no? Y claro, hay miles de anécdotas sobre los equipos deportivos y la tensión, ¿no?, alrededor de los campos de fútbol. Pero bueno, yo creo que en eso los clubes deportivos sí que se han puesto las pilas. Bien, yo creo que ahí ha habido más evolución, ¿no? Y antes quizá eran más los entrenadores y los equipos los que podían pecar de un exceso de competitividad y de generar esta expectativa. Y los padres y las madres quizás somos ahora los que hemos ocupado ese papel de exigir demasiado, de esperar demasiado, y eso el niño obviamente lo nota, ¿no? Y me gustaría también si hay alguna relación entre la sobreprotección y cómo afecta en la infancia y en un adulto a la hora de crear nuevas relaciones, ya sean amistosas, amorosas o de trabajo. Cómo aprenden a gestionar todo en general. Pues nosotros observamos que sí que hay relación, claro. Las relaciones sociales han cambiado muchísimo actualmente, tanto por un poco los roles que tienen los niños y adolescentes en la familia, la protección de los padres, también la relación por redes sociales, que luego podemos hablar un poquito más de eso, pero todo lo que suponga no dejar a nuestros hijos oportunidades para que ellos practiquen y desarrollen sus propias habilidades y recursos, obviamente les va a afectar, por ejemplo, pues a ser capaces de empatizar con otros, de relacionarse con otros, porque lo estamos haciendo nosotros un poco de su parte, ¿no? Nosotros estamos viendo que aquí en la universidad, seguramente con toda la mejor intención del mundo, pero algunos padres, bastantes padres, acompañan a sus hijos a actividades que antes solíamos hacer los hijos solos, ¿no? Pues no sé, de los 18 años en adelante, ir a una revisión de un examen, un padre o una madre, a lo mejor no hace falta. Y lo observamos, ¿no? Es decir, que, claro, no pasa nada. Es decir, bueno, pues no me importa explicárselo también. Es decir, al profesor seguramente no le supone ningún problema, pero ahí pues ese estudiante pues no está ejercitándose en exponer su punto de vista, en dialogar con el profesor sobre lo que ha ocurrido con su examen, pedirle al profesor una explicación, una aclaración sobre un concepto que no ha entendido, porque está su madre o su padre haciendo esa faceta, ¿no? Quien dice en esa situación, pues en un trámite administrativo, ¿no? Pues acompañarle a la matriculación. Una cosa es acompañarle, pero deja al niño que hable él, ¿no? Al niño no, al joven ya, ¿no? Sí. ¿Y ese bloqueo de dónde sale? Porque entiendo que es por eso mismo. Si la madre habla con el profesor, el niño no tiene que hablar con el profesor. Pero ¿qué le ocurre a la persona que está bloqueada y que no puede establecer una relación, ya sea de amistad o con un profesor, para pedirle una corrección en un examen? Yo no sé ni siquiera si ha habido un bloqueo, ¿no? Yo creo que ya se ha generado una dinámica donde es normal que el padre o que la madre vayan a ir con él. Entonces me imagino que cuando se plantea, oye, he suspendido el examen, y la madre dice, ¿cómo que hemos suspendido el examen? Ya utilizamos el plural. Pues vamos a pedir una revisión. Ya me imagino que se maneja como una cuestión colectiva, cuando en realidad es una cuestión, un poco sí, es colectiva porque somos una familia, todo nos afecta, si quieres, pero es un tema individual del estudiante que es bueno que lo resuelva él, ¿no? Y el padre ahí, aunque nos cuesta, nos toca retirarnos un poco y que lo haga él, aunque sea regular, aunque lo haría mejor acompañado por nosotros. Pero cuando llegamos a ese punto es porque ya hemos generado una costumbre, ¿no? De que cuando pasa algo así, esto es una cosa nuestra, vamos a ir, ya utilizamos el plural desde el primer momento, ¿no? Obviamente, ¿cómo va a tener las mismas habilidades un joven que ha estado haciendo esas cosas él solo y luego se enfrenta a la vida que alguien que lo ha estado haciendo tan acompañado o tan ayudado, ¿no? Pues obviamente no las ha podido desarrollar. Claro, los padres ahí, yo entiendo, ¿no? Es decir, que hemos ido poquito a poco, esto hay que verlo evolutivamente, ¿no? Desde 1 año ponía el pijama, a los 2 años decía tal, a los 3 le hacía yo la cama, después a los 18, le acompaño a ver una revisión de un examen o lo que fuera, ¿no? Pero en parte entiendo que los padres pensaban, es que no me fío de que, es decir, me quedo más tranquilo si voy yo si la acompaño. Supongo que me quedo más tranquilo porque no sé cómo lo va a hacer él y seguramente tiene razón, no lo va a hacer muy bien. Seguramente esa revisión él solo la haría regular o mal, pero porque no le hemos enseñado. Entonces estamos en un bucle que nunca termina, ¿no? Es decir, claro, la va a hacer mal, pero porque siempre se lo he hecho yo. Hay que empezar muy, muy, muy temprano, ¿no? Es decir, desde pequeñitos gradualmente y cada uno con su capacidad, lógicamente, ¿no? Pero desde pequeñitos intentar que ellos sean autónomos. Yo creo que la palabra clave es enseñar autonomía, bien medido a cada edad, y ahora el estilo sobreprotector lo que nos hace ver es, no, esta autonomía, es decir, no están preparados todavía, hay que echarles una mano.
en algunas cosas habrá que echarse una mano, pero en muchas no. Entonces tenemos que soltar un poco, ¿no? Yo creo que si queremos que generen recursos personales. Sé que no hay normas y ahora vamos a entrar a hablar de la etapa adolescente, esta etapa que nos da tanto miedo, ¿no? Yo no soy madre, pero entiendo que a los padres sí. Y es que normalmente entra esa acción de rebeldía y con ella las prohibiciones, los límites que ha comentado antes que debemos o deben tener los padres para enseñarle a los hijos que no todo en la vida se puede y que ellos aprendan unos recursos para luego afrontar la vida también. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos siendo padres sobreprotectores con hijos adolescentes? Porque ahí ya empiezan las salidas, ver amigos, parejas, igual, no sé, fiestas. ¿Cómo podemos saber si lo estamos Añado, por haciendo bien? ejemplo, pues ahora también en el tema, por ejemplo, de las relaciones sexuales en adolescentes y jóvenes, algunos padres, hay un movimiento, ¿no?, que también se menciona en este artículo que ha dado un poco pie a esta conversación sobre la sobreprotección, es el tema de padres que dicen, bueno, mis hijos, pues como tienen pareja, pues que estén ahí en su habitación, tendrán sexo o tal, porque para que estén por allí en cualquier sitio, pues a mí no me importa que estén en casa, ¿no? Esto es otro ejemplo también un poco de la tolerancia o no con las relaciones sexuales en etapa adolescente juvenil, ¿no? Que a cada vez hay más casos donde los padres, bueno, pues les parece mejor idea que con ellos en casa si quieren o sin ellos, pero muchas veces con ellos, pues en el dormitorio de los chavales esté el hijo con su pareja, con su novia y tal, ¿no? Bueno, tú preguntabas cómo establecer estos límites. Pues hay que negociar. Es verdad que la etapa adolescente, pues por todo el desarrollo hormonal, cerebral, ahí pues también sabemos que se está adelantando, ya no es a los 14 años como antes con con el paso de la pubertad, sino un poquito antes en la preadolescencia, ya casi es adolescencia. Sabemos que hay ahí pues bueno, un rebrote, es decir, la personalidad se está asentando, la socialización también está afectando mucho, pero los padres se enfrentan a esos años de adolescencia y claro, ahí pues se encuentran con un cambio de conducta por parte de sus hijos, que de la infancia a la adolescencia pues pasan muchas veces de ser buenos estudiantes a tener alguna dificultad con los estudios, o a querer salir más, o a que el grupo de amigos pues importa muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aconsejamos negociar, hablar, tener paciencia, ¿no? Los padres pues ahí a veces se desesperan, pues sobre todo por el temperamento que a veces el adolescente puede tener, ¿no? De rechazar casi todo tipo de planteamiento, ¿no? O ser todo muy emocional, ¿no? Pero bueno, los padres ahí el consejo es mantener la tranquilidad y la paciencia y los límites, quizás más que prohibir y tal, porque es verdad que eso a un adolescente le vamos a entrar mejor sabiendo que no es que sea una prohibición, si no queremos decir esa palabra, pero sí que, oye, hay unas reglas que hay que cumplir, ¿no? Y a cada edad unas reglas diferentes, ¿no? Ahora eres adolescente, tienes 16 años, pues hay unas normas en casa de hábitos, no sé, de tus responsabilidades en casa cuáles son, de horarios, de cumplir ciertas obligaciones. Y esas reglas yo creo que también los padres pues no deben declinar en ellas, es decir, les va a costar mucho más esfuerzo que el adolescente las lleve a cabo y habrá que negociar porque hay una pequeña tensión de intentar, bueno, pues pedir un poco más, ¿no? En el horario, en tal. Pero bueno, pues esa tensión la tendrán que manejar y saber hasta dónde pueden llegar. Es decir, mira, pues negociamos, pues llega una media hora más tarde o lo hacemos de esta manera, negociamos, pero hasta aquí. Esto, es decir, vives en esta casa, es decir, hay algunas cosas que no han caducado, ¿no? Es decir, mi casa, mis normas. Eso yo creo que los padres no tienen que olvidarse, ¿no? Y todo esto es de buen talante, desde la negociación y desde el diálogo, ¿no? Pero, bueno, oye, ya lo harás eso cuando seas independiente y tú vivas tú solo. Es decir, si lo que plantean es algo que yo no estoy dispuesto o no comparto, ¿no? Es decir, eso que tú haces no puede ser. Es decir, esto cuando tú vivas en otro lugar, pues, o seas autónomo independiente, tal, pero aquí son estas las reglas que funcionan y además hay que razonar, ¿no? Es decir, porque imagínate que yo hiciera lo mismo, imagínate que tu hermano hiciera lo mismo, es decir, pues sería muy incómodo para todos. La norma no es solo porque lo diga yo, sino porque nos van a ayudar a estar mejor todos en casa. Es decir, el adolescente también está más centrado en sí mismo y seguramente le costará entenderlo, pero los padres tenemos que razonar ahí por esa vía y decir, no, mira, esta norma es para esto, ¿no? O este límite, o no tiene más datos, o no puedes usar el móvil ya porque es que no has estudiado bastante. Es decir, el tipo de estudio es prioritario porque en este momento para nosotros va por delante el estudio que los videojuegos, ¿no? O que cualquier actividad de ocio.
y mantener esa tensión con calma y con paciencia porque son años un poquito complicados, ¿no? Justo ahí quería entrar porque hemos hablado otra vez de los adolescentes, pero ¿y los padres? Supongo que se sienten más drenados. No sé si ha tenido algún caso de algún padre que ha llegado con un hijo, entre comillas, muy rebelde o que tiene igual unas ideas demasiado fuertes que el padre, pues al no cumplirlas han habido, pues entiendo que enfrentamientos, que se haya ido de casa, etcétera. No sé cómo afecta esto a los padres. Nosotros notamos que los padres, hay de todo, ¿no? Pero en general, como las cosas han cambiado tan rápido, han aparecido pues también formas de relacionarse distintas, la sociedad ha cambiado, muchas veces intentamos aplicar, bueno, ahora ya no lo intentamos, lo que a nosotros, lo que a nuestros padres les funciona con nosotros, lo replicamos, pero sabemos que eso ya ha quedado caduco. Y notamos a los padres un poco desorientados a veces, ¿no? En qué está bien y qué está mal, qué debo dejarle, no debo dejarle. Es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que aquí lo principal es aplicar el sentido común. Es decir, vamos a ver, analízalo como adulto, ni siquiera te fíes del criterio de otros padres, porque aquí cada uno puede tener su propio criterio, y si tú lo ves mal, di que no, por la razón que sea, y negócialo con tu hijo, ¿no? Y no esperes a que sea un adolescente, no esperes desde el minuto cero, ¿no? Algún padre nos dice, bueno, es que veo a mi hijo con el móvil hasta las 2 de la mañana, con 15 años, está ahí en la cama, luego tiene problemas del sueño y tal, pero le digo 20 veces, oye, ya, deja el móvil y tal, pero ahí lo veo, tal, entonces, ¿qué le hago? ¿Qué puedo hacer? Y no sé, pues a veces planteamos, pues no sé, pues quítale el móvil, ¿no? Es decir, sin usar la fuerza, por supuesto, ni nada parecido, pero bueno, pues consigue que el móvil no esté ahí. Pero hombre, es que si hiciera eso, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Es decir, se pondría como un loco, se pondría... Hombre, cuando llegamos a ese tipo de situación, que es verdad, ¿no? Y ahí ya tiene mal arreglo, ¿no? Es porque ha sido un aumento progresivo hasta llegar a ese punto que quizá hubiera sido mejor no llegar nunca, ¿no? Sé que a veces es inevitable, pero hay que intentar hacerlo antes, ¿no? Y a veces sale, a veces no. Pero transmitir al niño desde el principio un buen uso de la tecnología, transmitir al niño unos límites del uso de la tecnología, que está genial y el móvil está muy bien y no hay por qué demonizarlo ni nada, ¿no? Ni las pantallas, ni tener la culpa de todos nuestros males, ni nada por eso, ¿no? Parecido. Pero sí desde el principio saber que, bueno, tiene que tener una prioridad detrás de otras cosas, tiene que tener el sueño va antes que el ocio, y entonces pues ponerse firme desde el primer momento. Es decir, luego si me intento poner firme después, obviamente va a ser casi imposible o muy conflictivo, ¿no? Como señalaba en la presentación, usted dirige el grupo de investigación, análisis, intervención y terapia aplicada con niños y adolescentes de aquí de la UMH. Ha participado en el estudio EmoChild sobre uso de pantallas en la infancia y la adolescencia, cuyo informe, que ha sido publicado recientemente, pretende ofrecer una visión actualizada sobre la situación en cuanto al uso de pantallas, teléfono móvil, tablets, videojuegos y redes sociales en la población infantil y adolescente en España, y examinar su relación con la salud mental en esta etapa vital. Empezando con el impacto que ha tenido en el desarrollo social, ¿cómo influye el uso temprano y extendido de redes sociales en el desarrollo social de los niños y adolescentes? Considerando que, cito el estudio, el 59% de los jóvenes no conoce personalmente a sus amigos o seguidores. Uh-huh. Bueno, pues es uno de los datos que más nos llamaron la atención. Este es un estudio hecho con casi 6.000 niños y adolescentes españoles. Esta parte de redes sociales, pues una de las cuestiones que preguntaba era el grado de conocimiento de sus amigos virtuales, y efectivamente el 60% eran desconocidos, ¿no?, en la vida real. Claro, esto nos hace reflexionar sobre el concepto de amistad y cómo puede estar afectando o influyendo en el funcionamiento en la vida real, ¿no? Nos hace reflexionar sobre, bueno, si tú consideras amigo a alguien con el que nunca has dialogado en persona, pues obviamente el concepto de amistad es que ha cambiado, ¿no? Y posiblemente sea un concepto algo más superficial, ¿no? Antes, sí, hasta hace muy poco, un amigo era alguien, obviamente, con el que habías estado físicamente alguna vez y con el que tenías bastantes cosas en común, o en fin, había un conocimiento directo. Y esta relación, porque muchos de estos seguidores o amigos en redes sociales, pues bueno, es de intercambiar alguna conversación, o de intercambiar me gustas, o de intercambiar algún comentario, o enviarles algún mensaje, pero no deja de ser una relación seguramente algo más superficial que una relación de amistad, tal y como la sabemos entender, ¿no? Entonces, esto a nivel de la socialización del niño,
le puede también condicionar un poco cómo se mueve en el mundo luego real, ¿no? Es decir, si ser amigo implica que hoy soy amigo, hoy te dejo de seguir, pues quizá esto lo podemos aplicar también en la vida real y esta lealtad de la amistad o este concepto de una amistad con vocación de ser duradera, pues quizá también está un poco ahí más voluble, ¿no? Más volátil. También, a nivel de empatizar socialmente, ¿no? Es decir, otros aspectos que tienen que ver con conectar con las personas de alrededor, pues el movimiento o las relaciones sociales online pueden mediar. No digo que sean culpa de ellas todos los problemas actuales ni que afecten necesariamente para mal, simplemente que cambian la forma de entenderlo y que obviamente cambian también la socialización. La práctica, si paso tiempo haciendo comentarios a mis amigos virtuales, ese tiempo lo estoy restando de hablar con uno que tengo al lado. Y cuando hablo con uno que tengo al lado, pues es lo que entendemos como habilidades sociales normales de la vida, donde yo ejecuto una conversación verbal con un comportamiento también verbal y no verbal que implica una relación cara a cara, ¿no? Cosa que la puedo estar sustituyendo por la otra. No significa, muchas veces se comenta, mira, es que los ves en pandilla, están todos ahí chateando con el de al lado, ¿no? Bueno, puede ser simpático y no tiene nada de malo, solo si empieza ya a ser una merma del otro. Obviamente algo de merma tiene que ser porque el tiempo es el que es, ¿no? Y entonces, si estoy chateando, no estoy interaccionando cara a cara. Y es lógico pensar que la resta de tiempo de práctica de una interacción cara a cara, pues me resta esa práctica y esa capacidad de interacción social directa. A lo mejor he ganado la otra, ¿no? Que también tiene su futuro y su novedad, pero la será restado a la interacción social. De hecho, en este estudio que comentas, vemos que la ansiedad social es más alta que la ansiedad generalizada, ¿no? Es decir, dentro de los problemas de ansiedad, la ansiedad social es la que más frecuencia encontramos. Eso quiere decir que por muchos seguidores que tengas online, hay muchos niños y adolescentes que les da ansiedad las relaciones con los demás. Entonces sí que es un problema, porque no me gustaría decirlo así directamente, pero se está mermando a las otras habilidades sociales que una persona adquiere hablando con el compañero de al lado y le resta por no poder hablarle y estar con el móvil. Digamos que en vez de reaprender nuevas habilidades sociales, es como si tuviéramos dos vidas, ¿no? O sea, ¿hay un problema con que convivan esas dos realidades? Yo pienso que si se equilibran está muy bien, ¿no? Y es un enriquecimiento, ¿no? Puedes conectarte con gente que está muy lejos, insisto en que no vamos a demonizar las redes sociales ni las pantallas. Tiene muchísimas ventajas. Y mermar, pues hombre, algo puede mermar porque obviamente le estoy restando tiempo a algo mientras hago eso, ¿no? Si lo vemos como un complemento, pues que seguramente sí que sea enriquecedor. Pero claro, obviamente, si encontramos más casos de ansiedad social, y aparte hemos observado también que cuanto más se usa, además a mayor tiempo de uso de redes sociales, aparece una tendencia a tener mayores puntuaciones en ansiedad y en ansiedad social y en otros problemas emocionales. Son ligeras, es decir, tenemos que ver ahora datos en los seguimientos a los 2 y los 3 años, pero se observa una tendencia, ¿no? A mayor afectación emocional cuanto mayor tiempo de uso. Eso no significa que el tiempo de uso alto de redes sociales provoque lo otro. A veces puede ser en las dos direcciones, ¿no? Y se genera un fenómeno bidireccional, ¿no? Y que las personas más ansiosas, más tímidas, por ejemplo, pues en las redes sociales, pues ahí encuentran su lugar. Y entonces, pero eso al mismo tiempo genera pues que también su ansiedad social pues nunca se bloquea, ¿no? O nunca desarrolla habilidades sociales. Entonces, los más ansiosos sociales encuentran en redes sociales su campo donde se mueven mejor y al mismo tiempo, pues cuanto más usan, menos prácticas y hay más ansiedad social. Entonces, digamos que es una especie de tormenta perfecta. Ahora me gustaría hablar de las diferencias de género que existen en las redes sociales, porque ¿qué factores psicológicos podrían explicar que las chicas busquen más aprobación social a través de fotos personales como selfies, historias, y que su uso diario de redes sociales sea mayor que el de los chicos? Sí, ese es un dato que hemos observado, que cuando preguntamos por el tipo de contenido que suben a sus redes sociales, las chicas tienden a subir más fotografías propias que los chicos, que suelen ser más de intercambio de bromas, de memes, etcétera, o otro tipo de informaciones, ¿no? Hay más contenido personal y más de imagen personal en el caso de las chicas. Bueno, esto, claro, hace reflexionar necesariamente sobre, ¿por qué? ¿No? Sería la pregunta primera. ¿Por qué?
probablemente, aunque nuestra sociedad haya evolucionado en los últimos años, la socialización de las chicas está mucho más mediada por la importancia a la imagen que la de los chicos, ¿no? Y la búsqueda de validación social, es decir, el hecho de que las chicas suban fotos y les parezca muy importante recibir me gustas por parte de otras personas, en comparación con los chicos, pues da a entender que para ellas es más importante. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Una buena pregunta. Debe ser resultado de nuestra socialización, que a pesar de la ruptura de estereotipos, de buscar una educación más igualitaria, siguen pesando a fin de cuentas pues ciertos elementos como pues eso, la importancia del aspecto físico, que las chicas jóvenes siguen valorando tanto y sintiéndose tan amenazadas, vamos a verlo así, porque una valoración positiva pues me parece bien, pero claro, la otra cara de la moneda es si no tengo un buen aspecto físico y una buena valoración positiva, eso es un grave problema. Es que a lo mejor en los chicos, pues hombre, no nos gusta que nos digan que no somos guapos, pero nos puede afectar. Podemos a lo mejor movernos en otros terrenos o en esta socialización que tenemos le damos menos importancia relativamente en comparación con las chicas, ¿no? Aquí hablamos del fenómeno de comparación social, que sí que es muy importante y que sí que intentamos trabajarlo mucho, incluso antes de tener estos datos del estudio, con niños y adolescentes cuando se trabaja esta cuestión del uso de redes saludable, ¿no? La comparación social es algo normal, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Yo voy por la calle y me fijo en los demás, me pienso cómo estoy yo con los demás, ¿no? Pues mira, tal, no me he vestido adecuadamente por aquí y tal. En todo momento nos comparamos y nos da una referencia. Otra cosa es ya la importancia que le damos a esa comparación y a los efectos que tiene sobre mí, ¿no? Fíjate que en una de las preguntas de este estudio también, que recogemos en el informe, lo que plantea es, ¿crees que lo que ves en tus redes sociales, de tus amigos en redes, es más interesante y mejor que tu propia vida? Y una gran mayoría dice que sí. Es decir, les parece mejor lo que ven que lo suyo. Ese es un ejemplo claro de que en esa comparación social que todos tenemos, bueno, ¿cuál sería el efecto directo de esta respuesta? Es, hombre, pues lo mío no es peor que lo de los demás. Y la conclusión es que me siento mal. Y yo quisiera que fuera tan bueno como lo que yo veo y no puedo, o lo intento, voy a intentarlo. Hay algunos que lo intentan, otros que lo dejan por imposible, pero en cualquier caso el efecto emocional negativo está ahí. Y hay también pues consecuencias en la autoestima. Nosotros, y por eso lo decía, insistimos mucho cuando hablamos con adolescentes sobre redes sociales, es que la comparación social en redes sociales pues está viciada por una realidad adulterada, obviamente, ¿no? Una idealización donde lo que observo no es la realidad. Eso quizá un adulto, alguien con un espíritu crítico, pues se lo imagina, aún así pues nos cuesta, porque yo veo ahí fotos de mi vecino de viaje y sí. Yo luego digo, pues yo mi viaje, yo me tragué horas de espera en el aeropuerto, no había taxis ahí cuando llegué en el hotel, y yo veo, y la expectativa que he montado con mi viaje, pues sin querer surge por las 5 fotos que he visto de mi vecino en su viaje al mismo sitio, ¿no? Y eso no puede ser, eso está sesgado porque es una parte solamente de su viaje, ¿no? Pero bueno, nosotros lo analizamos y pensamos, bueno, es verdad, es que esto, la vida es así, la vida hay colas, hay cosas que no salen bien, hay un restaurante que no tiene sitio, no es todo tan idílico, ¿no? Un adolescente no tiene esa capacidad, un adolescente se va a sentir mal porque está viviendo en una etapa donde tener la aprobación del grupo es muy importante, su configuración o su identidad personal todavía se está formando y él quiere ser como lo que toca ser. Y resulta que lo que está viendo es un modelo inalcanzable, físico, entonces de ahí pues también pensamos que puede tener cierta influencia en los problemas de la conducta alimentaria, social, ¿no? de vidas idílicas. Cambios estéticos igual. Estéticos, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que todo eso tiene que estar mimando. Entonces, ahí la tarea educativa de padres y de educadores es generar un espíritu crítico, ¿no? Así todo, cuanto más joven eres, pues más difícil te va a suponer entender que eso es así. Por eso insistimos en que las redes sociales, que son estupendas y maravillosas para muchas cosas, alguien muy joven, aunque sean maravillosas, no está preparado porque no tiene la capacidad, por ejemplo, de ser crítico ante eso, hacia ciertos mensajes, quien dice fotos idílicas, pues otros mensajes que vemos y que pueden generar contagio, ¿no? Retos virales, etcétera, etcétera.
¿Y qué pasa cuando tienes problemas en la vida real, vamos a llamarla así, y las redes sociales son como una estrategia de escape ante estos problemas? ¿Qué ocurre psicológicamente con las personas que viven en las redes sociales? Uh-huh. Le hemos dado muchas vueltas, ¿no?, a esta idea, ¿no?, porque tanto con los videojuegos como con las redes sociales hemos observado un porcentaje de adolescentes que les preguntábamos: ¿usas las redes sociales como una forma de escape cuando te sientes mal? Y más de la mitad decían que sí, ¿no? Yo creo que esto es algo que, reflexionándolo, un poco todos lo hacemos, ¿no? Estamos en la cola del supermercado y como nos aburrimos, escapar del aburrimiento forma parte, ¿no?, de esta cuestión que estamos hablando, ¿no? Es un estado emocional un poco desagradable. Es decir, esto va un poco también en la línea de qué tolerancia tenemos a estados emocionales desagradables, ¿no? Aburrirse, pues ahora todos, yo también, pues estoy esperando, y si veo que la cola es un poco larga, pues saco y reviso o redes sociales o geo las noticias. Hemos generado una menor capacidad de aburrirnos, ¿no? Que tiene que ver con manejar estados emocionales no placenteros, ¿no? ¿Qué riesgos psicológicos puede tener, ¿no? Que el hecho de que ante un estado displacentero acudo a la red social. Bueno, el problema no es que en ese caso la red social en sí, ¿no? El problema sería que no estamos enseñando a nuestros niños y adolescentes a manejar estados displacenteros que forman parte de la vida. Entonces, si un día no tengo wifi, es un grave problema, ¿no? Entonces, porque me voy a sentir muy mal. Es decir, no es que yo me haya vuelto un déspota y dice quiero wifi, sino que es que mi cuerpo me lo pide. Es decir, no me he acostumbrado, no he aprendido a que puedo estar esperando mi turno en la cola del supermercado y esperar a 5 minutos y ya me tocará, mirando a mi alrededor o yo qué sé, o pensando en mis cosas, como se hacía antes de que existieran las redes sociales, ¿no? El efecto es ese, ¿no? Es la baja tolerancia que todos, incluido yo mismo, nos generamos para manejar estados de displacer, ¿no? Que esto tiene que ver pues hasta con el tipo de contenido, ¿no? Es decir, pues bueno, los vídeos son muy cortos porque si es largo me aburro. El siguiente, ¿no? Las redes sociales, internet, está pensado para mantenernos activos y es normal, ¿no? Yo creo que, claro, es así como tiene que ser. Si yo quisiera anunciarme por internet, yo quiero captar la atención, o si yo quiero conseguir seguidores, yo quiero que el seguidor se fije en lo mío. Es lógico, ¿no? Pero para eso necesito algo súper potente que cuando me aparezca ahí en mi perfil, en mi feed de Instagram o cualquier otra red social, al usuario le capte la atención. Y entonces son estímulos muy potentes. Claro, esto al usuario, al adulto, pues bueno, todos siempre ha pasado, ¿no? A nivel pues, de la publicidad, por ejemplo, pues siempre existía estos efectos sobre cómo conseguir nuestra atención. Pero como se ha generalizado tanto, y en niños pequeños especialmente, pues les estamos acostumbrando a dosis muy fuertes de estimulación muy placentera o muy llamativa, de forma que cuando no están así las cosas, entonces no funciona, ¿no? Hemos subido el umbral, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues claro, los niños ahora ven una película de 1 hora, pues a lo mejor les cuesta más mantener la atención. Estamos notando, no lo hemos analizado aquí, pero algunas veces las familias nos lo dicen, ¿no? Es que mi hijo se concentra menos, porque claro, mantener la atención sostenida en una tarea más larga, no hemos entrenado, no hemos practicado. Voy a concentrarme en algo más largo y no tan llamativo con colorines, sino algo corto con colorines, ¿qué tal? Y cuando pasan 2 minutos, otra, diferente, ¿no? Sí. Hablando de videojuegos y esa regulación emocional que estaba comentando anteriormente, ojo al dato, el 63% de los adolescentes utilizan los videojuegos para liberar emociones negativas. Entonces, ¿cuál es el impacto a largo plazo de esta dependencia emocional, en este caso hacia los videojuegos y no las redes sociales? Se parece bastante, ¿eh? Fíjate, el impacto emocional, a fin de cuentas, tiene en común con lo que comentábamos de esta, entre comillas, dependencia o recurrir a un videojuego o a una pantalla cuando me aburro, cuando me siento nervioso, cuando me siento enfadado, cuando me siento mal, ¿no? No tendré nada de malo si lo realizamos. Yo también lo haría. Es decir, si un día no tengo, bueno, no con videojuegos porque no sé jugar, lo reconozco, pero si yo supiera jugar a videojuegos, si hubiera uno que me gustara y vengo nervioso a casa, pues ¿por qué no voy a echarme una partida y en 10 minutos, oye, me lo he pasado muy bien, y ahora otra cosa? Pues podría no tener nada de malo si lo uso así. Una persona adulta que es como quien se pone un rato música y se relaja, como quien se da un paseo y se relaja, como quien tiene cualquier otro recurso y se relaja.
Un niño pequeño, ya estamos entrando en otro terreno más complicado, todavía está generando habilidades para manejar sus estados negativos, habilidades de regulación emocional. Esta podría ser una de ellas. Bien, claro, jugar a un videojuego, ¿por qué no? Pero si no aprende otras, ¿qué pasará si no hay un videojuego a la mano cuando un día esté desregulado, esté triste, esté tal? Y luego, entonces, la merma número 1, de nuevo, es que no está generando las otras habilidades de calmarnos nosotros por otros medios o de aguantarnos y buscar alguna forma de encontrarnos mejor si no es con, ¿no? Y aparte, en niños pequeños, pues claro, su desarrollo cerebral, su maduración a todos los niveles, ¿no? Tanto neurológica como evolutiva, pues les hace no estar preparados para usarlo responsablemente, si queremos llamarlo así, ¿no? Es decir, muchos padres nos dicen, mira, yo es que a mi hijo le digo, venga, te toca, si has hecho los deberes, tal, venga, tenemos aquí negociado que puedes jugar un ratito a la videoconsola o al videojuego cada X tiempo, te toca, venga, puedes jugar hasta las 8 que iremos a cenar o que vienen los abuelos o tal. Dejan el tiempo, tal, y cuando son las 8, ahora venga, cariño, que ya son las 8, hay que pagar. ¡Oh, no, no! Entonces el niño tiene una rabieta. Pues claro, ya no es regularse, es decir, ante un estímulo tan potente y tan reforzante y tan llamativo como un videojuego, parar es pedirle mucho al niño. Es decir, ¿cómo va a parar si está genial, si está pasándoselo? Sí. Entonces haría falta que tuviera una capacidad de autocontrol muy alta, que a veces ni siquiera los adultos somos capaces. Entonces le estamos poniendo en una situación muy complicada para él. Él, claro, va a protestar porque quiere seguir y eso, pues bueno, puede acabar generando un conflicto en casa, ¿no? Hablando de esos conflictos, entiendo que esto puede llevar a una conducta diferente, ¿no? Normalmente no siempre se están portando mal los niños o no hay una respuesta negativa por parte de ellos hacia los padres hasta que ocurre algún momento en el que le ponen límites o les dicen que no algo. Entonces entiendo que también el uso de redes y de videojuegos, al ser un aspecto que siempre les está aportando cosas positivas, a la hora de decir que no, también saca lo peor del ser humano, ¿no? En este caso de los adolescentes y de los niños. Hombre, encontrarte con una negativa, pues es frustrante. Es decir, yo creo que nos pasa a todos. Es decir, cuando queremos algo y alguien nos dice que no, por el motivo que sea, pues nos cabrea, ¿no? O no lo entendemos, o no lo aceptamos, o nos frustra, ¿no? En el mejor de los casos. Los niños, precisamente, pues bueno, los niños depende de qué edad, ¿no? De 3 a 5 años, o hasta los 8 años incluso, pues tienen rabietas, pues porque no son capaces de manejar la frustración, ¿no? Y lo pasan mal, ¿no? Y aparte, cuando entran en una rabieta, pues les cuesta calmarse, ¿no? Se desregulan porque no tienen la capacidad. No tienen la capacidad ni de entender que no puede ser cognitivamente. Dice, pero ¿por qué no puede ser? Si yo te estoy pidiendo que me des más, o que me deje más tiempo de jugar, o te estoy pidiendo que quiero ir, pues ¿por qué no? Decir, no, ¿por qué no? Y ahí a los padres les diremos nuestras razones y tal, pero no las va a entender hasta que no las procese y no vaya siendo poquito a poco más mayor y las integre, ¿no? Entonces, bueno, frustrarse es parte de la vida y tenemos que enseñarle a los niños progresivamente a esto no puede ser, ¿por qué no? A veces hay razones muy lógicas, o cívicas, o de normas de la casa, o de su propio beneficio. Mira, no te puedo dar más chocolate porque es que ya te has tomado, te vas a poner malito. Pero claro, el niño se dice, bueno, tú dame chocolate y ya veremos. Tenemos que aguantar ahí la presión, porque él no lo va a entender. Y tendrá que aguantarse, es decir, que a pesar de que le apetezca más X, pues en este caso el padre o la madre le ha dicho, no puede ser más por este motivo, ¿no? Igual con otras cosas, ¿no? Es decir, hacer actividades menos agradables. Mira, hay que hacer los deberes porque si no mañana pues en el colegio tal lo tienes que entregar y es tu responsabilidad. Entonces, aprender, esto volviendo un poco al principio, ¿no? de la conversación, enseñar a los niños a cumplir responsabilidades y a hacer cosas que a uno no le apetecen, eso es súper complicado y súper difícil y es un reto para los padres, pero yo creo que es un poco el núcleo en el que nos podemos centrar, ¿no? Si los padres y educadores nos centramos en enseñar responsabilidad y en manejar la frustración y estados de ánimo negativos, parte de lo que nos estamos encontrando ahora de adolescentes y niños muy vulnerables, con pocos recursos personales, con mucha sintomatología, en forma de ansiedad, por ejemplo,
yo creo que ahí estaría gran parte del factor protector, ¿no? Yo creo que estos factores de protección que antes existían ahora se han retirado y entonces falta un aprendizaje de manejo de la frustración y de un poco, bueno, pues entender que responsabilidad sí que hay que hacerlo, sí o sí, ¿no? Sí. Y esa ansiedad, o sea, ¿qué ocurre cuando ya se llega al punto en el que si me dicen que no al móvil tengo ansiedad? Será verdad, es decir, no dudo que tengan ansiedad. Y yo creo que nos pasa a todos. Es decir, si alguna vez alguno de nosotros olvidamos el móvil en casa o estamos un rato, nos aburrimos miramos el móvil, ya eso pues puede ir progresando en diferentes niveles de dependencia, ¿no? Dependencia o ganas de enterarse de lo que han dicho los amigos en el grupo de WhatsApp, o ganas de, si ha pasado algo, no perdérmelo. En su estudio salía algo como que tenían hoy en día los niños miedo a perderse cosas. Claro, sí, sí. Estar todo el rato conectados porque quieren saber todo en todo momento. Entiendo que también deriva de ahí esa ansiedad, ¿no? Es como que ahora tenemos que estar conectados con todo. Claro, ellos piensan, a ver si, no sé, el grupo de amigos han dicho algo o han quedado y yo no me he enterado. Eso muchas veces los padres nos lo plantean como uno de los motivos que ellos notan de peso para darles el móvil al niño, ¿no? Es decir, hemos visto que la edad a la que el 90% de niños acceden a su propio móvil son los 12 años. A los 11 años el 25% adquiere su móvil, o los padres le dan uno, y a los 12, 9 de cada 10 tienen móvil. Y uno de los motivos suele ser ese, ¿no? Es decir, bueno, es que no queremos que se quede fuera, ¿no? Es decir, no nos gustaría, vamos a supervisarle y demás y hacerlo con cuidado, pero no queremos que se pierdan las conversaciones, ¿no? Que los amigos dicen, ¿qué tal? Lo dijeron en el grupo, o es que han quedado por el grupo y mi hijo no se ha enterado, ¿no? Y es normal, ¿no? Entonces, ese miedo a perderse algo, pues claro, es comprensible, ¿no? Pero igual hay que sopesarlo y a veces, pues mira, hasta eso tenemos que manejar, que a veces tampoco es tan terrible si nos perdemos algo alguna vez, hay que manejarlo. Y profesor Espada, hace poco vi en redes sociales un vídeo de 2 niños que hablaban con su padre. Tendrían entre 6 o 9 años, no mucho más. Y lo que más curiosidad me causó del vídeo no era que los 2 niños pequeños hablaran enfervorecidamente con su padre sobre películas, sino los comentarios de este vídeo. Porque mucha gente escribió que era gratificante ver a niños hablando y no con una tablet. Y mucha gente escribió que hoy en día los niños ya no son tan alegres y maduran más rápido, que de hecho antes ha dicho que maduran un poco más en la preadolescencia, ¿no? Entonces, hemos hablado del perjuicio de las redes sociales y la tecnología a tempranas edades, pero a modo de opinión personal, ¿hasta qué punto estas ideas son verdad o no? Y no se está entendiendo que estamos en otra generación tecnológica y que no se debería demonizar, como dice usted, a las redes sociales ni al móvil. A ver, yo creo que sí que la sociedad o cada uno de nosotros como miembros de la sociedad entendemos que obviamente esta es una era y un momento tecnológico y vamos a más, ¿no? Y con la inteligencia artificial va a cambiar, se espera nuestra forma de trabajo, de relaciones y muchas cosas, ¿no? Es como una nueva revolución después de Internet. Yo creo que eso no se puede negar y tiene muchísimas ventajas, claro que sí, el desarrollo tecnológico. Yo creo que esta situación que tú comentas, ¿no? de algunas personas que pueden añorar, pues, por ejemplo, una conversación. Es decir, mira, me alegra que estén hablando y no con una pantalla delante, ¿no? Yo creo que, aunque las pantallas estén en todas partes, es bueno no perder algunos de los elementos que siempre hemos tenido, como por la interacción cara a cara, porque aporta cosas que son positivas y que, sin embargo, las pantallas pueden no aportarlas, ¿no? Entonces, el buen uso de pantallas yo creo que sería el objetivo, ¿no? Ahora ya depende de qué entendamos por buen uso, ¿no? Por ejemplo, pues a nivel educativo, muchas escuelas que podían, pues implantaron tablets como forma más moderna y con más ventajas de poder llevar a cabo las clases, ¿no? Y que los niños estudiaran. Incluso sustituyeron al libro en papel. Es decir, bueno, pues aquí no tenemos libros en papel. En la tablet, bueno, incluso puedes pensar como, mira, más ligera es la mochila, ¿no? No tienen que ir ahí cargando con un montón de peso, ¿no? Pero también ahora nos estamos dando cuenta que quizá eso ha sido pues bueno, una posición un poco polarizada en cuanto a decir, bueno, una cosa es que la tablet sustituya, otra incluso trabajar por proyectos, ¿no? Dentro de las metodologías educativas más modernas. Es una aportación, un enriquecimiento que podemos utilizar y obviamente una herramienta que hay que utilizar,
pero no necesariamente sustituir. Y también habría que ver a qué edades, ¿no? Porque si a un niño de 6 años le decimos, mira, aquí en clase, en lugar de la biblioteca de libros en papel, pues el que quiera que se levante y en la tablet lea un libro. Pues hombre, yo no digo que esté mal por definición, ¿no? Pero estamos ya, pues, a un niño que tiene su desarrollo, en su cerebro en desarrollo, le estamos diciendo, bueno, lee la tablet, que aquí está todo este contenido igual o mejor que en la estantería, y estamos ya quizá quemando etapas, ¿no? Y además le estamos dando un instrumento muy potente. Es decir, ese niño, pues, ¿cómo vamos luego a intentar que lo use racionalmente? No está preparado para usarla con moderación, va a querer más. Pues bueno, intentar razonablemente, pues esperar a que los niños estén preparados, mantener ciertas costumbres de siempre, como la conversación y otra serie de momentos educativos o sociales que siguen siendo muy positivos. Yo creo que es la forma de complementar el desarrollo tecnológico, ¿no? Y ya por último nos gusta hacer 3 preguntas más personales, que si por favor puede recomendar algún libro o si tiene alguno favorito que crea de verdad que la gente debe leer. Bueno, pues así un poco a bocajarro, a mí me gusta mucho Saramago, entonces yo, uno de mis libros favoritos de él y en general, de los que yo le he podido leer, es el ensayo sobre la ceguera, ¿no? Eso, para quien no lo haya leído, se lo recomiendo, porque bueno, aparte de que es muy entretenido y escrito magistralmente, pues también hace reflexionar, ¿no? Que me gusta esa parte siempre. Y luego me gustaría una película que es necesario también que se vean. Una película, o que le guste. Aquí ya me pilla. Últimamente veo muchas de Disney y de Pixar, pero bueno, mira, pues Inside Out, ya que estamos con temas emocionales, la segunda, ¿no? Que va más de la etapa adolescente, pues la recomiendo también. ¿Cree que está bien explicada? Sí, yo creo que en líneas generales, y yo sobre todo por lo que me transmiten niños y adolescentes que la han visto, yo creo que les hace reflexionar, ¿no? Y sí, yo pienso que en términos generales es difícil trasladar a una película de una ficción. Tampoco el objetivo de la película imagino que es educar en emociones, pero yo creo que el tratamiento que hacen está muy bien, claro. Y hablando de reflexionar, ¿algún consejo que le hayan dado y que le gustaría compartir a lo largo de su vida? Bueno, como psicólogo, difícil, ¿no? Claro, esto tiene mucho pues peso. Mira, no sé, es un poco socorrido, pero como muchas veces a los padres se lo decimos, y está sometido también a que no es el más común de los sentidos, pero yo diría que usar el sentido común, ¿no? Es decir, a veces los padres también dicen, mira, es que sigo un blog, he leído no sé cuántos libros de parentalidad positiva, sigo a no sé cuántas cuentas de consejos para padres, tal. Y fíjate, con tanta información y al final noto desorientación y noto... desbordamiento, ¿no? Sí. Entonces, no sé, quizá en ese sentido yo, el consejo, ya que me pides uno, es aplicar el sentido común, sobre todo, pues, ya que estamos hablando de aspectos educativos, de cómo enseñar, de cómo ayudar a nuestros hijos y a nuestros niños y adolescentes, el sentido común, y ya cada uno, pues que nos podemos equivocar o no, pero bueno, pues seguir nuestros propios criterios, no lo que dice el padre de al lado necesariamente, salvo si es una buena fuente. Hay tanta información que efectivamente filtrar cuesta. Entonces, bueno, pues mantener ese espíritu crítico y decir, a ver, ¿qué te dicta a ti tu sentido común? Pues hazlo y si te equivocas luego lo asumimos y ya está. Profesor del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad Miguel Hernández y director del Grupo de Investigación, Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con Niños y Adolescentes, José Pedro Espada Sánchez, muchas gracias por la entrevista y por haber venido a Radio UMH. Encantado, Alicia. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.